Estimados alumnos, bienvenido al programa de máster en prevención de riesgo y operaciones mineras en el módulo de operaciones mineras y en la asignatura de rasgo abierto. Siguiendo con nuestra asignatura de cielo abierto, en esta clase vamos a señalar eh, uno de los riesgos más importantes respecto de o problema serio que se presenta o se puede presentar en una minería, la modalidad cielo abierto, que tiene que ver con eh, el colapso de taludes en un rasgo minero. Sin duda, podríamos decir que esto es uno de los temores más importantes de cualquier profesional o equipo de profesionales digamos, relacionados con la mantención y especialmente sean estos responsables respecto de la continuidad de la operación en un rasgo. Eh, Respecto de estos problemas de colapso de taludes, uno tiene que tratar de partir señalando que tenemos que tener presente que para poder entender bien este fenómeno, uno tiene que necesariamente tratar de poder eh, comprender elementos de mecánica de suelo y elementos de mecánica de roca. En el fondo, tener conocimiento de geotecnia. Solamente aquí señalaremos la importancia de esto, tener presente eh, este tipo de situaciones, pero sin duda que esto significa profundizar o consultar siempre nosotros como expertos al geólogo estructural o al ingeniero experto en geotecnia, eh, el cual nos debe dar información respecto de la serie de variables y cuál es el comportamiento esperado que, de acuerdo a los estudios que ellos mismos realizan, se esperan del rasgo al tensionar este mismo, eh, al colocarlo en elementos críticos respecto de su diseño, respecto de la sobrecarga, respecto de las distintas etapas de tronadura. Bueno, todo lo que tiene que ver con seguir profundizando, seguir ensanchando el rasgo y en algunos casos probablemente no observar las señales que éste nos está dando y que podrían estar configurando un eventual colapso, ya sea por no atender esto o haber recibido esta información pero no haberla considerado técnicamente y tampoco en términos oportunos. Sin duda que el colapso de un rasgo, ya sea de una pared o varias paredes del mismo, puede significar sin duda que ese rasgo simplemente no pueda recuperarse nunca más o en algunas situaciones, si este rasgo se recupera, será probablemente a costa de vidas que haya significado este colapso eh, y también en términos económicos, sin lugar a dudas. Eh, Aquí ustedes pueden ver, estas son unas operaciones que yo tuve la oportunidad de estar un tiempo antes del colapso de este rajo, en Colombia. Esto es en el Cerrejón, en la Guajira colombiana. Y aquí ustedes pueden apreciar, ¿cierto? El colapso de un rajo, donde ustedes ven que hay equipos comprometidos, y también en este caso hubo personas que lamentablemente perdieron la vida. Ustedes pueden apreciar eh, todo este material que colapsa y que sin duda eh, pudo haberse evitado. Esto pudo haberse evitado sin duda. Son situaciones que deben considerarse para que esto nunca más vuelva a ocurrir en ninguna parte, pero probablemente por la presión de la producción, por esta presión constante que se genera en términos de estar produciendo permanentemente, como yo señalé en algún momento, esta situación no se advirtió o simplemente no se habían adoptado las medidas para, por ejemplo, hacer un seguimiento al comportamiento
de este mismo. Ustedes pueden aquí apreciar en esta otra imagen, otra panorámica. Ustedes ven ahí los camiones que han quedado detenidos, que simplemente no pueden seguir transitando por, por este colapso, por esta destrucción de caminos, por la destrucción del Rajo mismo en este sector. Y ustedes ahí pueden apreciar la gran cantidad de material que, que se desprende, y que ustedes ahí también pueden apreciar que este material ha, ha sido, digamos, se traslada abruptamente justo a un lugar donde había máquinas, eh, está la pala, camiones, bueno, y como yo he señalado, gente. Esto, reitero, ocurrió en Colombia ya hace bastantes años, en una faena de carbón a rajo abierto en la Guajira colombiana, que está al noreste de Colombia, eh, cerca de la frontera con Venezuela. Bueno, aquí ustedes pueden apreciar este colapso, y como yo señalaba aquí, hay que tener conocimientos de geotecnia eh, para poder prevenir esto. Simplemente señalar que los comportamientos que presentan las rocas son distintos al comportamiento que presentan los suelos. Eh, las rocas en general son y se analizan como medios heterogéneos, a diferencia de los suelos que se analizan como eh, situaciones homogéneas, como suelos homogéneos, como material homogéneo, y por tanto hay una serie de condicionantes que hacen tener distintas visiones y distintas medidas que se aplican en función de la técnica. Aquí ustedes pueden ver también eh, cómo quedaron estos equipos tras este colapso, camiones, insisto, la pala que está al fondo, y da cuenta de la magnitud de este colapso estructural, de este rajo, y que evidentemente, si lo trasladamos a, a lo que significa para la gente involucrada, a los trabajadores, al empresario, a los operadores, esto ha significado un problema importante, ha significado probablemente, sin duda, una reflexión profunda de la situación. eh, eh, Sin duda, cada vez que ocurren este tipo de hechos tan lamentables, genera una conmoción que impacta a toda la compañía, que impacta a todos sus trabajadores, y evidentemente son noticias que eh, recorren el mundo rápidamente. Eh, pero bueno, ahí estamos viendo las consecuencias de este colapso que se generó en esta faena minera. Ahí tenemos otra imagen que ustedes pueden apreciar, otra toma de cómo quedan dispuestos estos camiones, que son camiones de gran tonelaje, y que ahí están todos destruidos, están todos bajo el estéril o el material desprendido, y, y da cuenta de la cantidad de material que significó este colapso estructural. Ahí en la imagen aparece una nota donde se señala que los daños materiales sin duda fueron cuantiosos, se aprecian ahí a la vista. Eh, Ahí tenemos otra imagen, y ahí también tenemos una imagen simbólica donde en una roca que se ha desprendido aparece un casco blanco, y abajo hay una nota que señala que hay lecciones que debemos aprender. En este caso en particular, como yo les he señalado, aquí perdieron la vida varias personas, varios trabajadores, eh, y bueno, se configura el peor mundo respecto de un accidente en la modalidad a cielo abierto. Como yo les he señalado, generalmente los accidentes fatales colectivos se observan en la minería subterránea, y especialmente en la minería del carbón, y aquellos accidentes fatales colectivos que se dan a cielo abierto, que son más escasos, sin duda uno de ellos, una fuente de ellos puede ser el colapso estructural de un rasgo, como hemos visto en las imágenes, que han comprometido la vida de varias personas,
fruto de que estaban trabajando en esa área de trabajo y tras el colapso estas personas no tuvieron oportunidad y perdieron la vida y probablemente quedaron sepultadas bajo toneladas de mineral o material estéril. Em, por tanto, esta situación que tiene que ver con movimientos de taludes, técnicamente ustedes pueden encontrar en la literatura eh, que este tipo de situaciones técnicas se denominan movimientos taludes, han tenido que ver con estos desprendimientos, donde generalmente hay fallas, donde hay superficies de rotura, donde se van generando en el tiempo, se van generando eh, esta suerte de, de fallas estructurales que en definitiva hacen que un rasgo colapse. Pero hemos señalado que eh, existe la posibilidad de prevenir esto, existe la posibilidad de que luego de tomar conciencia de estos problemas, uno pueda tener elementos que a uno le puedan ayudar técnicamente y a prevenir, ¿cierto?, la ocurrencia de este tipo de situaciones. Em, Aquí ustedes pueden ver en esta imagen, esta es una imagen bastante interesante, que está de alguna forma, están diagramadas en el rasgo las distintas fallas que se pueden encontrar. eh, Sin duda, si es que esto no hubiese tenido una mirada experta, hubiese sido prácticamente imposible eh, poder percatarnos en las operaciones diarias, donde lo que prima es la producción por sobre todas las cosas, de percatarnos, ¿cierto?, que había un movimiento de talud en proceso. Técnicamente vamos a hablar de un movimiento de talud en proceso, porque generalmente cuando parten estos movimientos, estos nunca se detienen. Lo que no tenemos claridad, ¿cierto?, en qué momento va a darse el colapso, pero en general estos movimientos parten y nunca se detienen. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo probablemente los geólogos estructurales, los geotécnicos, han podido delimitar eh, mediante estas líneas rojas áreas donde hay fallas, donde hay problemas estructurales y esto ha sido debidamente diagramado y nosotros podemos apreciar, ¿cierto?, en esta otra imagen, que es una imagen posterior a esta, eh, aquí cómo y en una imagen bastante, yo diría, espectacular, porque esta fotografía, si ustedes pueden apreciarla, da cuenta de este colapso eh, que se toma esta fotografía cuando el colapso se está produciendo. Entonces ahí ustedes pueden apreciar que toda esta área corresponde específicamente y está muy bien definida en función de esta área que aquí se identifica. Lo más probable, y no puede ser de otra manera, es que se haya tenido una fotografía del rasgo y este trabajo no se haya hecho, eh, o si se hizo, se tenía plena conciencia que esto era inevitable y que probablemente lo único que se tenía que hacer en forma preventiva, ya que no se hubiese podido resolver esta situación, era haber solicitado que nadie hubiese trabajado en esta área porque este colapso era inevitable, toda vez que yo he señalado que cuando un movimiento talud comienza, rara vez este se detiene. Por tanto, aquí ustedes tienen esta consecuencia que está dada de haber identificado esta zona eh, que está delimitada aquí por esta línea roja como una zona donde aquí esto se estaba previendo que en algún momento todo este sector iba a colapsar y iba a generarse un movimiento talud de esta naturaleza eh, que si uno mirara con más detención y técnicamente uno podría decir que este movimiento se puede asociar a una falla del tipo rotacional, que un tipo de situación que está definida en ingeniería de talude y bueno, asociado a este tipo de material presente en este caso. Aquí ustedes tienen esta misma situación donde
donde está claramente delimitado esta zona que colapsa, esta zona que en definitiva em, se mueve, que estructuralmente falla, y bueno, ahí ustedes ven que están algunas instalaciones, pero lo importante es que esto ustedes sepan que puede evitarse, puede prevenirse y eventualmente, si esto ya está en proceso, uno puede reconocer aquello y puede tomar medidas al respecto. Una de las cosas importantes que se hace respecto de poder controlar este tipo de situaciones en un rasgo tiene que ver con los monitoreos de los mismos. Es decir, si yo tengo esta situación original acá, yo puedo estar monitoreando mediante eh, sistemas topográficos, sistemas geodésicos, con GPS incluso, tener en tiempo real el movimiento que pueda estarse generando respecto de estos rasgos, respecto de estos taludes que eventualmente pueden colapsar. Entonces, con un sistema de monitoreo geotécnico, apoyado por topografía, apoyado por GPS, apoyado por mediciones en tiempo real, uno puede estar viendo y observando y midiendo una serie de parámetros que uno los puede resumir en una tabla como esta, que ustedes la pueden ver en su pantalla, y la cual tiene que ver con velocidades que se pueden relacionar con los movimientos de los taludes respecto de centímetros por día, eh, que nos van a hablar de un movimiento, evidentemente, o una falla que podamos tener al frente nuestro que sea activa o inactiva. Tenemos una inspección visual que tenemos que generar todos los días al talud que nosotros estamos, eh, o los taludes que nosotros nos interesa observar. Por lo tanto, tenemos por una parte esta velocidad que está asociada y que se puede medir, monitorear gracias al apoyo topográfico, geodésico, con GPS, como decía, medición en tiempo real. Tenemos la inspección visual, tenemos unos instrumentos que se denominan extensómetros, los cuales se instalan estratégicamente, y esto, sus lecturas son medidas tanto diariamente o cada 2 veces, semanal o mensual, dependiendo del sector que estemos nosotros monitoreando. También hay que hacer en forma diaria hasta mensual este mapeo de fracturas, que lo hacen también estos geólogos estructurales, ingenieros geotécnicos, fundamentalmente geólogos estructurales, respecto a estar mapeando, esto es, en un plano, estar dibujando eh, y georreferenciadamente hoy día, ¿cierto? Todas las fallas, microfallas que puedan estar presentes. Este monitoreo de prismas que yo señalaba, que en el fondo estos son prismas que se colocan también estratégicamente y que permiten tener las mediciones respecto de la posición inequívoca eh, respecto de un determinado punto. Y finalmente también podemos tener lectura de piezómetros que tienen que ver, cierto, esto con situaciones relacionadas con la hidrogeología, que tienen que ver con las napas subterráneas, los acuíferos, para poder tomar también las lecturas correspondientes, eh, también de estos piezómetros que se ubican estratégicamente, porque también tenemos que señalar que tenemos nosotros movimientos en curso, dependiendo del caso, de taludes, pero también tenemos factores que gatillan rápidamente estos movimientos de taludes, y uno de los factores más importantes, si uno revisa la literatura respecto de ser factores desencadenantes de movimiento de taludes, sin duda es el factor agua, sea agua de lluvia o agua relacionada con algún acuífero que esté presente en un determinado lugar. Generalmente cuando ustedes han escuchado eh, hablar en periodos intensos de lluvia en el sur de Chile, especialmente en la zona de Concepción, en algunos cerros aledaños a Talcahuano, Concepción, donde también han habido tragedias, donde eh, se han, digamos, han colapsado taludes
en cuyos bordes se han encontrado una serie de casas con gente adentro y estos han muerto al final del día fruto de este problema. Ahí el factor desencadenante sin duda ha sido el agua, además de otra serie de factores, pero el agua es el desencadenante por excelencia de estos movimientos de taludes. Sin duda hay otros desencadenantes, como por ejemplo los terremotos, los sismos, los microsismos. Hemos señalado en algún momento que, por ejemplo, fruto del fuerte terremoto del 27 de febrero del 2010, colapsa estructuralmente el tranque de Realidad de Las Palmas y en este colapso, eh, por este efecto desencadenante del terremoto, eh, mueren 4 personas por estar entre medio de la distancia peligrosa por haber construido una casa ahí. Entonces, hay una serie de elementos desencadenantes de los movimientos taludes. Uno de ellos es el agua, otros son los sismos, bueno, pueden ser las sobreexcavaciones, la microsismicidad permanente, por ejemplo, de equipos pesados de trabajo como camiones, que puede haber sido el caso de lo que hemos visto en las imágenes, y por tanto son todos esos elementos que debemos tener presentes a la hora, ¿cierto?, de poder analizar esta situación. Ahí ustedes tienen un prisma que está tomando datos, lectura, eh, y probablemente ahí ustedes ven la antena de este receptor, en la cual está eh, recibiendo y enviando información para definitivamente tener la lectura exacta, siempre y cuando esto ya es más técnico, tengamos otro equipo y podamos en el fondo triangular la información porque un solo receptor no basta para tener la información inequívoca de un punto, se necesita un método combinado y si no, esto sería un simple navegador el cual nos estaría dando un margen de 50-80 metros donde se esté moviendo el punto aquí en este lugar. Así que fundamentalmente, estimados alumnos, lo que he querido señalar en esta clase es tener presente que uno de los riesgos más relevantes respecto de la movilidad a cielo abierto es aquel que tiene que ver con movimiento taludes, que tiene que ver con colapso de estructura de estos mismos, que tiene que ver, ¿cierto?, con esta suerte de remociones en masa que son desencadenadas por microsismicidad, por sismos, por terremotos, por el agua, son desencadenadas por todos estos elementos que en algún momento se hacen presentes y pueden significar una catástrofe de magnitud, donde no solamente pueden perder vidas, la vida de las personas, también equipos que pueden ser dañados, destruidos, y también lo más importante, desde la perspectiva del negocio, se pone en riesgo y puede ponerse en riesgo permanentemente, o sea, puede cerrarse la faena fruto de una discontinuidad de esta naturaleza del negocio. Ustedes han visto la imagen y ustedes se podrán dar cuenta que no deberá ser tan fácil recuperar eh, una faena eh, que ha quedado tan destruida fruto de este colapso masivo eh, por esta falla estructural que se ha generado, que se ha desencadenado por alguna razón, pero también han visto que es posible que esto pueda ser controlado y nosotros, si es que nos tocara estar en un rasgo en algún momento y tendríamos que estar pidiendo permanentemente la información de carácter geotécnico, estar pidiendo permanentemente la información respecto del monitoreo de los rasgos, estar viendo y trabajando en conjunto con estos profesionales o recibiendo estos informes y tener presente que hay que saber interpretar estos informes o pedir en el informe que venga claramente expresado en términos de riesgo, de probabilidad y consecuencias, ¿cierto? Esta situación que hemos visto en la clase del día de hoy. Están todos los elementos, está el dossier de apuntes y está la bibliografía a la cual ustedes pueden también referirse. Está también la bibliografía específica respecto de ingeniería de taludes, que están relacionados con los libros Manual de Ingeniería de Taludes, Ingeniería Geológica, y una serie de apuntes y material técnico que a los que le interese, que es un área bastante más árida, eh, pero que es muy importante porque, como he señalado ya en más de una ocasión, se ha ido reposicionando toda vez de los accidentes o de los incidentes que hemos tenido últimamente en la minería chilena, la necesidad de
profundizar y de hacernos más fuertes, ya sean los profesionales que trabajan directamente con los elementos geotécnicos, geomecánicos, o los profesionales que estamos vinculados al área de prevención, para saber interpretar estos informes, saber qué pedir, eh, saber y darnos cuenta cuándo es necesario tener que establecer estos monitoreos o exigir esta información y saberla, insisto, interpretarla. La opción de medidas claramente tiene que ser tomada con los profesionales correspondientes, tienen que hacerse cargo de los trabajos de monitoreo que están realizando, de las verificaciones en terreno, de seguir recabando antecedentes, de establecer mapeos permanentes, pero en definitiva tenemos que ser claros, es que esto es uno de los mayores riesgos que se presenta en la medida de cielo abierto, es un riesgo que puede significar el término de las operaciones mineras del Rajo, pasando sin duda por lo que es más importante para nosotros, que es que, y lo que no queremos y que queremos evitar siempre, es que alguna persona pueda perder la vida habiéndose podido evitar una situación como esta. Estimado alumno, dejamos hasta acá la clase del día de hoy y en una próxima clase estaremos viendo otros tópicos respecto a, esta modalidad de explotación denominada cielo abierto. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.